Bienvenidos a Trotsky Nuestro Tiempo. A partir de la crisis financiera de 2008, nadie duda de la magnitud que ha adquirido la crisis capitalista y que comenzamos un nuevo periodo histórico. La caída de financieras e industrias emblemáticas, la intervención descomunal por parte de los estados imperialistas para salvar el capitalismo, en pocos meses hemos visto la aplicación de medidas que determinan el futuro de la humanidad o de buena parte de ella. Es un tiempo de cambios bruscos y defiende los paradigmas que rigieron la ideología de las clases dominantes en los últimos lustros. Y en este tiempo hemos visto también las primeras reacciones frente a la crisis de los verdaderos perjudicados, los trabajadores y los sectores populares. Para pensar nuestro tiempo, en este programa queremos tomar en cuenta la historia, la experiencia histórica, apropiándonos de las mejores enseñanzas y sus lecciones. Por eso Trotsky, porque su obra se forjó en la época que los marxistas denominamos la época de crisis, guerras y revoluciones, y en los primeros 40 años del siglo pasado, donde se dieron los hechos y fenómenos más sobresalientes, como la Revolución Rusa, el crack de 1929, el ascenso del fascismo, la Revolución Española y la Segunda Guerra Mundial, para darles algunos ejemplos. Y Trotsky dio respuestas teóricas, políticas y programáticas frente a todos estos hechos y frente a los desafíos que a los trabajadores y a los revolucionarios se le planteaban, debatiendo al mismo tiempo con las posturas de la época. Con entrevistas, informes audiovisuales y una sección de biblioteca, este año en Trotsky Nuestro Tiempo haremos 2 ciclos. Uno, Vida y obra de León Trotsky, que comenzamos hoy y que constará de 2 programas. Y en lo que resta del año haremos un segundo ciclo, La crisis capitalista y la década del 30, que constará de 6 programas, y donde haremos una primera lectura de la obra del gran revolucionario ruso en este periodo, que nos parece aportan a la comprensión del presente y de las múltiples cuestiones que están en debate. Comenzamos este programa con algunas de las entrevistas que realizamos y donde queremos mostrar que el pensamiento de León Trotsky es un punto de referencia que excede a aquellos que nos reivindicamos de su corriente. En este bloque les presentamos entonces la entrevista que nos concedió el politólogo Atilio Borón y el escritor Martín Cohen. Próximo a la obra de Trotsky, después de haber leído Revolución y Contrarrevolución en la Argentina de Jorge Abelardo Ramos. Yo personalmente no procedía de un ambiente socialista, pero me interesé por estudiar la obra de Trotsky. Y bueno, y eso me motivó a leer, a buscar un poco al autor ese que lo mencionaban y que yo no lo conocía. Y por supuesto lo primero que pude echar mano fue la historia de la Revolución Rusa en aquellos 2 tomos. Y bueno, ha sido un descubrimiento fascinante, ¿no? De un autor con una claridad y con una contundencia argumentativa muy muy grande y que explicaba con trazos tan vívidos el proceso revolucionario ruso, que era prácticamente como leerse una gran novela, y donde realmente pude estudiarlo más a fondo, aunque esto parezca paradojal, es otra de las paradojas de mi relación con Trotsky, fue cuando fui a hacer mi doctorado en la Universidad de Harvard. Ellos, como sabes, compraron la biblioteca de Trotsky y hicieron un contrato mediante el cual durante 50 años esos textos no iban a ser abiertos al público. Entonces, bueno, pese a eso, pero había muchas otras cosas. Por ejemplo, una recopilación extraordinaria sobre los textos de Trotsky en relación al ascenso de Hitler en Alemania, que prácticamente los devoré. Y bueno, y habría que, de alguna manera, lo que yo siento es que hoy, digamos, en un marxismo argentino y latinoamericano que está necesitando urgentemente comenzar a debatir otra vez los grandes temas, porque creo que más bien las controversias todavía han sido sobre cuestiones marginales, es fundamental traer a Trotsky al centro del debate, ¿no? Y ponerlo a discutir y a ponernos a leerlo y a partir de ahí examinar lo que es su legado hoy, que yo creo que es valiosísimo, ¿verdad? Él era un pensador universal, y bueno, lamentablemente fue digamos, derrotado en esa batalla por Stalin, y creo que eso me parece a mí fue una tragedia para el futuro del socialismo, una tragedia para la Unión Soviética. Era un hombre que tenía además capacidades múltiples, ¿no es cierto? No solamente era un gran intelectual. No es fácil escribir un texto como la historia de la Revolución Rusa teniendo a su vez el mando del Ejército Rojo, como tenía él, ¿verdad? Y
viajando por todos esos lugares, escribiendo en el tren. Me parece que es una labor muy loable, que hay que apoyarla, me parece que ha sido muy productiva, la verdad que con sus libros y con las actividades de difusión que hacen ahí en Riobamba, y bueno, y ahora con esto, digamos que los coloca en la vanguardia, digamos, una palabra que está de modé, pero a mí me sigue pareciendo la palabra interesante porque son los primeros la primera agrupación marxista que saca, digamos, un programa de este tipo que sale por internet y que creo que es muy importante, están abriendo un camino, así que me parece que el centro está haciendo una gran labor y bueno, y ojalá que puedan continuar y profundizar la tarea, y desde ya lo que esté a mi alcance para colaborar pueden contar conmigo. Mi formación teórica ha tenido siempre, digamos, un cuidado por distintas vertientes del marxismo. Y en algún momento de mi formación busqué esta vuelta que te decía, que era, después de haber leído una serie de teóricos de la literatura o de filósofos marxistas, leyendo literatura en clave marxista, pero desde una formación estética, fui a leer los escritos de literatura de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, no ya Adorno, o Benjamin, o Lukács, o Bertolt Brecht, que desde una determinada práctica estética relojean permanentemente el andarivel político, sino los que están instalados en la teoría y en la más cabal práctica política sin separar una cosa de la otra, y en un momento leen Tolstoy, Balzac, el formalismo ruso. ¿Qué ven ahí? ¿Cómo lo leen? ¿En qué clave lo leen? ¿Cómo lo politizan? ¿Dónde ven la política estos pensadores de la política? Entonces, en ese movimiento de interés fui a parar a Trotsky, claro. Hay ciertos aspectos de la relación entre arte y política que cuando fueron pensados desde la política, porque están, digamos, esos andariveles, digamos, los pensadores marxistas, pero que son teóricos de la literatura, o digamos, que formulan una teoría estética e interrogan en clave marxista desde el campo de lo estético, y están también estos hombres de acción que son también pensadores y que han interrogado a la literatura o las artes desde el campo de la política, de la práctica política y de la teoría política. Y en ese punto, a mí Trotsky me parece de un nivel de sofisticación y de sutileza enorme. Y en ese sentido para mí ha sido tremendamente enriquecedor. En el caso de Trotsky en particular, que es el que en el bloque de la tradición teórica, digamos, más claramente enfrentó la idea de la revolución frustrada. El momento en que la promesa futura de la revolución debía ser renovada y debía resurgir, que me parece que es algo que termina tocando nuestro presente de una manera muy intensa y muy singular, que es frente a la confianza teleológica, frente al optimismo teleológico de la ineluctabilidad de la historia, la idea de que la historia también contiene esta clase de frustración, de demora, de desvío, y que en algún momento la tarea es revitalizar algo que fue vital y que languideció. En ese punto Trotsky me parece un pensador, y sobre todo esa intervención, ¿no? las que tiene que ver con la revolución permanente y la revolución traicionada, donde hay mucho para pensar hoy. Pero un poco como decía en un principio, yo creo que la actualidad, no hay actualidad sin actualización, en definitiva, porque si no es pensar que esos textos contienen de por sí una verdad perenne y que, digamos, su vigencia radica en una verdad intrínseca. Y yo creo que su vigencia radica en nuestra capacidad de volverlos actuales. Lo invitamos a ver un informe biográfico sobre León Trotsky y en el que presentamos su trayectoria pensada alrededor de 4 ejes: la revolución permanente y la lucha contra el estalinismo, y en el próximo bloque, Trotsky y los grandes fenómenos de la época y la construcción del Partido Revolucionario. Trotsky fue militante revolucionario desde los 17 años. Luego de tiempos de cárcel y deportación, regresó a su país para 1905, año de la primera revolución rusa, en la que las masas trabajadoras crearon los soviets, los consejos de obreros, soldados y campesinos.
Con solo 26 años fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado y considerado el más destacado orador y dirigente de la revolución. Encarcelado y deportado a Siberia con toda la dirección del Soviet, fue tajante en su libro Balance y Perspectivas. El mundo está preparado para la revolución socialista, incluso en la atrasada Rusia. A la dictadura del capital, dominio de una minoría explotadora, había que oponerle la dictadura del proletariado, el poder de las clases oprimidas y explotadas. 1905 había demostrado la hegemonía política de la ciudad en un país mayoritariamente campesino. Para Trotsky, los trabajadores urbanos eran los que podían dar salida a las penurias de las masas campesinas, acaudillándolas hacia la toma del poder. En 1917, la Revolución de Febrero encontró a Trotsky en el exilio. En mayo consiguió llegar a Rusia, asumiendo el control de la Organización Socialdemócrata Interdistrital e integrándose en el Soviet de Petrogrado. En el mes de julio, ingresó al partido bolchevique como miembro de su comité central y en octubre asumió la jefatura del Comité Militar Revolucionario, puesto desde el cual aportó al triunfo de la Revolución de Octubre, y con Lenin se convirtieron en los dirigentes de la primera revolución obrera triunfante del mundo. Como comisario de guerra, se encargó de la creación y dirección del Ejército Rojo. Su rol fue clave para la defensa de las grandes conquistas de la revolución, enfrentando a 14 ejércitos imperialistas en la guerra civil. Lenin dijo: «Muéstreme usted otro hombre capaz de organizar en el término de un año un ejército que es casi un modelo y de ganarse el respeto de los especialistas militares. Nosotros tenemos ese hombre, lo tenemos todo y haremos maravillas». La revolución de 1917 vino a confirmar la teoría de la revolución permanente elaborada por Trotsky, mostrando que la revolución dirigida por el movimiento obrero, incluso en un país atrasado como Rusia, no podía detenerse en un estadio democrático burgués, es decir, realizar tareas como la reforma agraria o la independencia nacional, sino que para resolver esas tareas, el proletariado debía hacerse del Estado y avanzar en las medidas socialistas para enfrentar a la burguesía y evitar su contraofensiva. En 1927, las lecciones de la Revolución China le permitieron a Trotsky generalizar esta teoría. Ya no solo tenía validez para Rusia, sino para el conjunto de los países atrasados que por la situación en el terreno internacional y la relación de clases internas podrían llegar más rápidamente a la formación de un Estado obrero. Pero para alcanzar el socialismo, la clase obrera debía conquistar el poder en los países desarrollados en la perspectiva de la Revolución Mundial. La revolución no triunfó en ningún país de Europa. La Unión Soviética se encontraba aislada. La derrota de la Revolución Alemana de 1923 confirmó el aislamiento. Siglos de atraso económico y cultural heredados del imperio zarista, la devastación provocada por la Primera Guerra Mundial, la guerra civil con la pérdida de miles de valiosos revolucionarios y el cansancio de las masas dejaban una situación enormemente difícil. El partido bolchevique debió cargar sobre sí las grandes tareas del sostenimiento de la revolución. Ya en 1920, Lenin alertaba sobre las deformaciones burocráticas en el Estado y en el partido, lucha que prosiguió hasta su muerte. En 1923, Trotsky, junto a eminentes bolcheviques, se erigía como líder de la oposición de izquierda, enfrentando las tendencias burocráticas del partido contra Stalin, quien como secretario de organización del partido bolchevique las favorecía. En una serie de artículos, conocidos como Nuevo Curso, Trotsky analizaba la naturaleza del burocratismo y anticipaba los peligros de la relación del partido con el aparato del Estado obrero, la política económica, la cuestión del régimen partidario y planteaba el camino a seguir. En contra de la perspectiva del desarrollo de la revolución que Trotsky expresó en las lecciones de octubre, Stalin enunció la teoría del socialismo en un solo país,
subordinando la política internacional a las necesidades de la Unión Soviética e iniciando un camino de traiciones a los procesos revolucionarios en el mundo. En 1925, Trotsky fue expulsado del gobierno, del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista y del Comité Central del Partido Comunista Ruso. En 1928 fue deportado a Alma-Ata, junto con cientos de oposicionistas. En 1929 fue expulsado de la URSS y deportado a la isla de Prinkipo, en Turquía. En 1929, Trotsky escribió Stalin, el gran organizador de derrotas, que incluye la crítica al proyecto de programa para el 6º Congreso de la Internacional Comunista, atacando el núcleo de la teoría del socialismo en un solo país, planteando las lecciones de la Revolución China y criticando la orientación política que definió ese Congreso, llamada del Tercer Período. Trotsky elaboró innumerables escritos sobre la Unión Soviética. En 1936 escribió su gran obra La Revolución Traicionada y definió su programa de revolución política para la Unión Soviética, que conservando las bases materiales del Estado obrero y las conquistas de la revolución, debía derrotar a la burocracia enquistada en el poder. La burocracia soviética, para afianzarse, necesitaba eliminar todo pasado revolucionario, personificado en los viejos dirigentes de la revolución, y evitar que las ideas de la oposición de izquierda pudieran confluir con el descontento de las masas soviéticas. Junto con la persecución brutal, el encarcelamiento y el asesinato de los oposicionistas en la Unión Soviética y en todo el mundo, se desarrollaron los procesos de Moscú, en los que fueron enjuiciados hasta los más estrechos colaboradores de Lenin, obligados a confesar una supuesta conspiración dirigida por Trotsky contra la Unión Soviética. En 1937, Trotsky llegaba a México, el único país que le otorgó asilo. Allí organizó una comisión investigadora con notables de todo el mundo, la Comisión Dewey, que dictaminó la inocencia de Trotsky en todas las acusaciones de Stalin en su contra. Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by other inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. There are no crimes in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev, Kamenev, or Petakov, Radek. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. Lo invitamos a ver la segunda y última parte de este informe y en el próximo bloque tenemos más entrevistas. A partir de 1929, la crisis económica mundial dislocaba los viejos regímenes y daba lugar a nuevos fenómenos políticos. En Estados Unidos asumió Roosevelt en 1933 y ese mismo año en Alemania triunfaba Hitler. Trotsky realizó análisis magistrales sobre el fascismo, su origen y sus bases sociales, así como el peligro que significaba para la clase obrera y sus organizaciones, y definió políticas para evitar que los trabajadores cayeran bajo sus golpes. Combatió duramente la política de ultraizquierda del Partido Comunista Alemán, que se negó al Frente Único Obrero con la socialdemocracia que dirigía el grueso de los sindicatos por considerarla social fascista, llevando a la clase obrera alemana a su peor derrota y al triunfo de Hitler. Tras el comienzo de la revolución en España, los procesos revolucionarios ocuparon un lugar central durante la década del 30 en Europa. Trotsky elaboró y propuso a las secciones de la oposición de izquierda respuestas programáticas adecuadas a la realidad de cada país, tácticas políticas para intervenir ellos, vincularse a la clase obrera y construir partidos revolucionarios. En España y en Francia, los partidos comunistas, siguiendo la política diseñada por la Internacional Comunista, impulsaron alianzas junto con la socialdemocracia y partidos burgueses, los frentes populares. Trotsky combatió contra los frentes populares que desviaban los procesos revolucionarios, abriendo el camino a su derrota a manos del fascismo, con una política revolucionaria y de independencia de la clase obrera. En México, único país que le otorgó visa para vivir, Trotsky profundizó sus estudios sobre Latinoamérica.
el análisis del cardenismo le permitió delinear algunas categorías claves para comprenderla, reparando en la particular relación que puede establecerse entre los países semicoloniales y el imperialismo. Aquí las burguesías pueden buscar formas de negociación más favorables, dando lugar al surgimiento de regímenes políticos que, situándose por encima de las clases, se proponen arbitrar entre la burguesía nacional y el imperialismo, aprovechando las disputas entre ellos. Son los bonapartismos sui generis. En el caso del cardenismo, el gobierno se apoyó para estas maniobras en el movimiento obrero, avanzando en medidas de tipo nacionalistas y en concesiones a las masas, al mismo tiempo que consolidaba los mecanismos de control sobre sus organizaciones, profundizando la estatización de los sindicatos. Desde su expulsión de la Unión Soviética en 1929, las energías de Trotsky se concentraron en las complejas tareas que implicaba la constitución de la oposición de izquierda internacional. La ratificación de la política stalinista en Alemania, la ausencia de toda autocrítica de la responsabilidad en el ascenso del fascismo y el disciplinamiento de los partidos comunistas decidió a Trotsky abandonar la política de reforma de la Tercera Internacional y comenzar el trabajo para la construcción de nuevos partidos y una nueva internacional revolucionaria. Elabora así todo tipo de tácticas audaces para la construcción de partidos revolucionarios en contra del conformismo y también el oportunismo, con múltiples iniciativas para que la oposición pueda abrirse camino a las vanguardias y a las masas y construir el partido. Plantea el entrismo en el marco de los procesos revolucionarios de España y Francia y aplicado después en Estados Unidos. Para Trotsky, los partidos de la Segunda Internacional, que agrupaban a miles de obreros, crujirían frente al impacto de la crisis capitalista, el ascenso del fascismo y la disposición de las masas a combatir. Amplios sectores afluirían a ellos, y los revolucionarios debían ingresar para disputarles sus alas izquierdas, ganándolas para formar un nuevo partido revolucionario. El crack de 1929 y el triunfo del fascismo aceleraron la perspectiva de la guerra. Desde 1933, sus análisis le habían permitido prever que, de no mediar el triunfo de la revolución, la contrarrevolución se abriría paso en su forma más brutal, una nueva guerra mundial. Esta era su mayor preocupación. Sus escritos sobre la guerra tenían el objetivo de ayudar a la Cuarta Internacional a orientarse políticamente para intervenir con más efectividad. La lucha contra la guerra en los países imperialistas y la transformación de la guerra en enfrentamiento contra la propia burguesía, la preparación del proletariado y los revolucionarios para utilizar la guerra en función de sus propios objetivos, el apoyo de las guerras de liberación nacional en los países coloniales y semicoloniales, fueron algunas de las políticas con las que Trotsky buscó armar a los revolucionarios de todo el mundo. Con esa perspectiva se organizó la conferencia de fundación de la Cuarta Internacional en 1938. Para ella elaboró el documento El Programa de Transición, que establecía las tareas de la revolución en la época de crisis, guerras y revoluciones. Allí Trotsky escribió: la tarea estratégica de la Cuarta Internacional no consiste en la reforma del capitalismo, sino en su derrocamiento. Su objetivo político es la conquista del poder por el proletariado con el propósito de expropiar a la burguesía. Sin embargo, la realización de esta tarea estratégica es impensable sin el más atento examen de todas las cuestiones tácticas, incluso de las pequeñas y parciales. Todos los sectores del proletariado, todas sus capas, profesiones y grupos deben ser arrastrados al movimiento revolucionario. La época actual no se caracteriza por liberar al Partido Revolucionario del trabajo cotidiano, sino porque permite llevar adelante este trabajo indisociadamente de las tareas actuales de la revolución. El 20 de agosto, Trotsky es asesinado por el agente español de la GPU, Ramón Mercader, y muere al día siguiente. 250.000 trabajadores y campesinos despedirán a Trotsky en las calles de México. Si nuestra generación se ha revelado débil para imponer el socialismo en la tierra, dejemos al menos a nuestros hijos una bandera limpia.
La lucha que se desarrolla sobrepasa de muy lejos en importancia a las personas, a las fracciones, a los partidos. Es una lucha por el porvenir de la raza humana. Será una lucha dura y larga. Los que buscan la tranquilidad y el confort que se aparten de nosotros. En las épocas de reacción, ciertamente, es más cómodo vivir con la burocracia que investigar la verdad. Pero aquellos a los que el socialismo no les resulta una palabra vana, sino el objetivo de su vida moral, adelante. Ni las amenazas, ni las persecuciones, ni la violencia nos detendrán. Será tal vez sobre nuestros huesos, pero la verdad se impondrá. Le abriremos el camino. La verdad vencerá. Bajo los golpes implacables del destino me sentiré dichoso, como en los grandes días de mi juventud, si he logrado contribuir al triunfo de la verdad. Pues la más grande felicidad del hombre no está en el usufructo del presente, sino en la preparación del porvenir. En este último bloque los invitamos a ver las entrevistas que nos concedieron el docente e investigador Néstor Cohen y la historiadora Susana Fiorito. A todos les agradecemos mucho la participación en nuestro programa. El primer acercamiento fue en la escuela secundaria, fue un intercambio de libros que hicimos con un compañero. Me regaló La Revolución Tradicional. Leí Problemas de la vida cotidiana, que hablaba del tema de la familia, Su moral y la nuestra, y después, no de Trotsky, pero me acerqué a través de Milicevic Peña, y a partir de ahí, bueno, vi lo del desarrollo desigual y combinado, entonces me fui a la historia de la Revolución Rusa, a ver qué era esto del desarrollo desigual y combinado. Eso fue el primer acercamiento cuando era chico a la obra de Trotsky. ¿Y qué aspectos de su obra o de su pensamiento a vos te parecen los más importantes? En plano teórico, lo que él llama la ley del desarrollo desigual y combinado, ¿no? Porque permite entender la historia de América Latina. A mí por lo menos siempre me interesó el marxismo desde América Latina, y ese planteo de Trotsky permite comprender las historias y los presentes y por lo tanto los programas políticos del futuro de los países periféricos, dependientes, atrasados, subdesarrollados, como se lo quiera llamar, y por eso me parece que es uno de los grandes aportes, ¿no? En el terreno político, el internacionalismo, ¿no? Esta concepción de que ninguna revolución puede triunfar si no hay una revolución en otros países. Y entonces me parece que el internacionalismo de Trotsky creo que está completamente vigente, creo que es uno de los grandes elementos a rescatar, pero los que somos marxistas del tercer mundo deberíamos recuperarlo, desde mi punto de vista por lo menos, ¿no? Desde ese ángulo, desde el punto de vista de los países atrasados, periféricos, dependientes, subdesarrollados, como se lo quiera llamar. ¿Qué opinas de la labor del Centro León Trotsky? No, yo participé, vine incluso cuando se inauguró esto, y bueno, yo creo que el gran déficit de nuestra izquierda es tener centros que den la batalla por la hegemonía cultural, porque para el conjunto de los investigadores marxistas universitarios hay cierta orfandad, o les queda el camino académico, que obviamente no solo no facilita, sino impide, neutraliza, desvía, digamos, la investigación marxista de lo que deberían ser los temas principales. Y a veces en el mundo de la izquierda partidaria ha habido un gran déficit. Yo creo que es un gran aporte. Quizás uno de los pocos que hay, no sé si hay otros centros así. Y te quería leer una cosa, si se puede. El balance que hace el Che Guevara de la historia de la Revolución Rusa de Trotsky. Es una fuente que está inédita, todavía no se publicó, y dice así, el balance que él hace del libro. Dice, la historia de la Revolución Rusa. Es un libro apasionante, pero dentro del cual no se puede hacer una crítica, pues está de por medio la calidad de actor, y subraya él la palabra actor, que tiene el historiador. De todas maneras, arroja luz sobre toda una serie de hechos de la gran revolución que estaban enmascarados por el mito, donde me parece que el Che Guevara se refería al mito estalinista, ¿no? Al mismo tiempo hace afirmaciones aisladas cuya validez es total al día de hoy. Esto lo escribe en el año 1967. En resumen, si hacemos abstracción de la personalidad del autor y nos remitimos al libro,
Este debe considerarse una fuente de primer orden para el estudio de la Revolución Rusa. Me parece que es un balance bastante positivo, y cuando él dice si hacemos abstracción de la personalidad del autor, es porque él había leído a Isaac Deutscher, y donde Deutscher en su biografía dice, bueno, en sus últimos tiempos rescatamos al Trotsky historiador, pero en su lucha con Stalin cometió algunos errores al hablar de su nueva vida, qué sé yo. Creo que está influido por Deutscher un poco este balance, pero a mi modo de ver me resulta muy interesante. Leí por primera vez cosas de Trotsky. En el año 68 yo tenía 30 años. Y recién ahí me asomé a una lectura de Trotsky. Leí de él varias cosas y además todos los tomos de Deutscher, incluso el tomo de Deutscher sobre Stalin. Y bueno, eso me sirvió para entender, yo creía que entendía cómo había sido el proceso de la revolución en la vieja Rusia que creó la Unión Soviética. Me hizo entender muchas cosas, me sirvió para la militancia con los obreros de Fiat. Yo creo que sirvió también para que yo me mantuviera absolutamente convencida de la necesidad de una revolución proletaria, cosa que con por ejemplo, la alianza de Stalin con Hitler y qué sé yo, si no hubiera existido la posición de Trotsky, no sé qué hubiéramos hecho muchos militantes y que hubiéramos revisado mal de nuestras posiciones acerca del movimiento obrero internacional. De las cosas más inteligentes y más fértiles que yo he leído en mi vida sobre la situación internacional en la década del 30 y principios del 40, creo que eso fue lo más jugoso. Y el mantener lealtad y mantener viva todo lo que había sido el proceso de la revolución en Rusia, se lo debo realmente a Trotsky. A mí me abrió muchos ojos, pensar que yo no tenía ninguna formación, es decir, lo que yo había leído era el quehacer y varios cosas de Lenin, de esos pequeños opúsculos que él tenía sobre una situación concreta. La mirada de Trotsky es una mirada mucho menos táctica, mucho más estratégica, y a nosotros nos sirvió muchísimo, sobre todo la gente que venía como yo, que no veníamos de la izquierda, veníamos del partido burgués, veníamos del radicalismo en última instancia. Creo que Trotsky hay que arrancarlo y hay que compartirlo, que él nunca olvida el eje que es la contradicción de las clases oprimidas con las clases poseedoras. A mí me parece que toda acción que contribuya a difundirlo, a hacer de él un instrumento, una herramienta. Trotsky no quería ser una estatua y un pedestal, lo que quería era ser una herramienta para los que estaban peleando. Ahora los invitamos a ver la sección Biblioteca, donde Victoria Bosch en cada programa presentará libros y distintas publicaciones para aquellos que quieran profundizar los temas que tratamos. En esta ocasión elegimos la autobiografía que escribió Trotsky luego de ser expulsado por Stalin de la URSS en 1929 en Turquía y que tituló Mi vida. Este libro cierra una primera etapa de la vida política de Trotsky. En realidad el libro también lo podemos ver como un alegato contra todas las difamaciones y mentiras que estaba implantando el estalinismo para consolidarse en el poder, mentiras que intentaban falsear su vida política y sus ideas.
Por eso el libro, en su propia vida, en la historia de su vida, intenta, por un lado, mostrar el desarrollo de sus ideas y por el otro, mostrar la dinámica misma de la revolución, como en los momentos álgidos, el rol que había cumplido Trotsky en la revolución del 5 y el 17, y como en los momentos de reacción, él junto a sus camaradas habían pasado a la cárcel y a la deportación. Queremos recomendar este libro para que lo lean todos los jóvenes, estudiantes y trabajadores que se quieran acercar y empalmar de las ideas de la revolución. Es un libro profundo, pero además que permite acercarse fácilmente a estas ideas. Por otro lado, también es un libro que va contra el espíritu de la época, donde hoy, por ejemplo, el espíritu es el individualismo y el conformismo. León Trotsky escribió Mi vida hace 80 años, pero sus ideas conservan todo su vigor. Por eso queremos agradecerle enormemente a Esteban Volkov, el nieto de León Trotsky, que nos donó una importante cantidad de libros en respaldo a la labor del CEIP. En el próximo programa, en una entrevista especial que nos enviaron nuestros compañeros de México, vamos a estar con Esteban Volkov en la casa donde vivió con su abuelo el último año hasta que León Trotsky fue asesinado a manos de un agente stalinista en agosto de 1940. Los esperamos y hasta la próxima.